bendiciones. Las luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la miel de verdad es mucha. No tengo excusas para decirlo, si me amas ya sé. Tú gustas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón, porque la pies de verdad escucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamas ya sé, decir que tú buscas, que no tienes dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu visión. Amén, amén, amén. Fuertes aplausos al Señor. Entonces ya se han preparado el corazón para poder dar inicio. Entonces vamos a... Amén, hermana. Amén, amén. Muy bonita la canción, ¿verdad? Entonces ahora vamos a encomendarnos, ¿no? Vamos a encomendarnos poco a poco al Señor con una oración. Para ello nos va a ayudar a orar como representante de nuestro querido evangelista. Amén. Amén. Padre bendito celestial, santo eres Señor, mil veces santo, todopoderoso, no hay nadie como tú, Señor. Gracias estamos, Señor, por esta linda noche, una noche para glorificarte, exaltar tu nombre, Padre bendito. Una nueva oportunidad, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por nuestro instructor que ahora estará compartiéndonos ese mensaje, Señor, ese mensaje de salvación. Y a mis hermanos, Padre bendito, que se esfuerzan día y día por entrar a las clases, Señor. Tomaron esa decisión de aprender más de tu palabra, Señor, y a través de tu palabra conocer esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito. Te pedimos, Señor, mucha sabiduría, sobre todo entendimiento, discernimiento para poder comprender, Señor, mejor de tu palabra. Así posteriormente nosotros podamos ser una Biblia andante, Señor, que podamos enseñar, compartir este mensaje que también por gracia, también cada uno de nosotros estamos aprendiendo, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, porque somos débiles, frágiles, constantemente nos equivocamos, Padre bendito. Inconscientemente también ofendemos, Señor, perdónanos, Padre bendito. Esta noche queremos entregarte nuestras mentes, nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Toma el control de nuestras vidas, danos un corazón más como el tuyo, Señor. Todo esto dejamos en las manos de tu amado Jesús. Amén. 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 Bonita la oración, ¿verdad? Amén. Pues ya hemos preparado el corazón. Realmente, a mí me gustan mucho las oraciones del evangelista Edwin porque tiene un corazón muy humilde, ¿no? Y yo hablaba con él y yo decía, me falta aprender esta parte, no más paciencia, eres muy paciente, yo no soy tan paciente. A mí me han visto en las entrevistas, hablo muy rápido y yo quiero avanzar. Entonces, con ese corazón humilde que nos está enseñando el evangelista Edwin, vamos a iniciar la clase para poder recibir la palabra de Dios y vamos a preparar de esa manera nuestro campo. Entonces, ahora sí, para ello vamos a dar la bienvenida con fuertes aplausos a nuestro querido llamado instructor Aiden. Aplausos para el instructor. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Aiden. Buenas noches, buenas noches. Gracias a todos. 안녕하세요. 자, ¿cómo está todo? Ahorita que se enfríe. Bien. Gracias. ¿Qué más Amén. decir? Muy bien. Ya es fin de semana, ¿no?
siento que el tiempo pasa realmente rápido. ¿Sí? Amén. Es hermano. A ver, sí, muy rápido. Entonces, realmente cualquier momento y en cualquier situación, como siempre doy gracias a Dios y por permitirnos como transmitir su palabra de esta manera. Y espero que hoy también esta palabra que es transmite a través de los labios de esta persona es suficiente, sea un tiempo en el que aumente el entendimiento y la gracia en sus corazones. Amén. 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 Ya ustedes lo saben, entonces la clase pasada fue como miércoles y jueves. Clase como pasada fue justamente el día en que cumplimos un mes desde que comenzamos la academia. ¿Lo saben? Amén. Amén, hermano. Sí. Amén. Pasa muy rápido, ¿verdad? Hermano, rapidito. Muy rápido, sí. Ahora ya llevamos más de un mes como escuchando hacia la palabra de Dios. ¿No es difícil participar 3 veces por semana? No. No es, hermano. No es. No es difícil. ¿Fácil? No, cuando tienes hijos enfermos, cuando tienes trabajo acumular, todo se junta, pero Las responsabilidades es más difícil. Muy difícil, todo es difícil. Muy difícil. Sí, realmente es difícil, muy difícil. ¿Sí? Esto nunca es algo fácil. Después del trabajo, aunque están cansados y tanto de escuchar la palabra. ¿Sí? Algunos son los madres para escuchar, como esforzando para escuchar, pero su hijo... Si nos organizamos, sí podemos escuchar, ¿verdad? Sí. Sí. Y los como estudiantes o universitarios, y aunque tengan muchas tareas, y también se esfuerzan por asistir a las clases, y trabajadores también, ¿no? Realmente lo están haciendo muy bien, ¿sí? Participando hasta 3 veces por semana. Espero que podamos arrancar todas las cosas malas que están en el campo de nuestro corazón y siembrar la palabra de Dios. Ahora que ya pasó un mes, solo faltan 7 meses más. Amén. A ver, puede hacerlo, ¿sí? De verdad, el tiempo pasa muy rápido. Más adelante, cuando todo el proceso termine, como llegará el día en que llorará diciendo que le está pena que haya terminando. En este momento, aunque pidan que haya más clases, ya no las habrá. Por eso, Nos volvemos a inscribir. volvemos a inscribir. Genial. Cuente con ello. A ver, mientras tengan esta oportunidad, pues espero que no pierdan la palabra y la escuchen bien. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Bueno, vamos a repasar brevemente el contenido que aprendimos la clase pasada. ¿Qué significa semilla? Palabra. Una palabra. Palabra, ¿ya? ¿Cuánto tipo de semilla hay? 4. Dos, la de Dios y de Satanás. Dos. Dos tipos de semillas. Tipo de semilla. Amén, ya, 2 tipos de semilla. Amén, ya. Muy bien. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué hay 2 tipos? ¿Por qué hay 2 tipos? Dos espíritus. Porque hay 2 tipos de espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Amén, es correcto. Porque hay 2 tipos de espíritus. También existen 2 tipos de semilla. ¿Sí? Por eso la semilla de Dios y la semilla de Satanás. Entonces, ¿qué significa tenía el campo donde se siembra esta semilla? corazón del hombre. Corazón del hombre. Amén. Ya, corazón del hombre, iglesia y el mundo. ¿Verdad? Amén. Ya, también hay tipos de campos donde se siembra esta semilla. ¿Qué tipo de campo existe?
El espinoca, donde están las espinas, las piedras, el campo abierto y el campo perdido, espinoso y la buena tierra. A ver, sí, el camino, como pedregal y espinoso de buena tierra, ¿verdad? Son cuatro tipos de campo, ¿sí? Entre estos, entre cuatro, ¿qué tipo de campo debemos ser nosotros? Buena tierra. Buena tierra, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a ser? ¿Cómo podemos llegar? La palabra del Señor. Bueno, por la palabra, no Guardando la palabra. A ver, guardando la palabra en nuestra mente y corazón y con mucha paciencia, solo hace suficiente. Perseverancia. Perseverancia. Ya. Ayuda de Dios. Ya. Arrancar, ¿no? Arrancar, destruir, derribar. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí. A ver. Sembrar y plantar con las semillas de Dios. Bueno, ¿no? Entonces la semilla sembrada en este campo crece y se convierte en un árbol. ¿Cuál es el significado de este árbol? El hombre interior la palabra que ha renacido. Que la de nacido, el hombre interior, el nacido de la semilla. Que es la palabra. Es la palabra. Organización, iglesia y pastor. A ver, wow. Muy bien. Ya, y siguiente, el fruto. El fruto también tenía dos significados. Hay uno como comer, ¿sí? ¿Qué significa tenía el fruto? Palabra y producto. Palabra y santo producto de haber dado la palabra. Es el producto de haber A ver, exacto. Producto de haber dado la palabra. Producto de haber dado la palabra. A ver. Ya, y siguiente, ramas. Discípulos, son los 12 Y hojas. evangelista. Ya, el último ave. El espíritu. A ver. Bueno, les digo que dependiendo de qué ave venga, ese lugar puede convertirse en el cielo o en el infierno. Entonces, lo que debemos examinar en nosotros mismos es si la organización a la que pertenecemos es un lugar donde vendrá el ave de Dios o el ave de Satanás. Y además debemos reflexionar sobre qué espíritu estará juntos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ahora comenzaremos la clase de hoy. Ya leemos juntos el título de hoy a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Misterio del reino de los cielos. Mateo 13, 45 a 47. Amén. Muy bien, gracias. Hoy, como dice el título, aprenderemos acerca de alimento. ¿Qué significa alimento? Comer. Comer. De la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios. Esa es la palabra. A ver, ya, a través de palabra de Dios, a través de este tema, a través de clase de hoy, vamos a verificar qué significa alimento en la Biblia. Veremos juntos a través de la Biblia cómo se expresa este alimento en las escrituras, y no solo existe el alimento, sino también algo llamado alimento a tiempo, que solo puede comerse en un tiempo determinado. También tomaremos un tiempo para confirmar a través de la Biblia qué significa esto. Creo que las clases de hoy probablemente no será tan difícil. Segunda parte un poco difícil ya. Sin embargo, la segunda clase está sobre el alimento, que continuará la próxima semana. Puede ser un poco difícil esta parte. Así que espero que escuchen bien la clase de hoy y que también puedan entender la segunda clase que seguirá después. Primero, vamos a ver Mateo 24:3. Si definimos Mateo 24
podemos decir que es el capítulo de la segunda venida de Jesús. Porque desde Mateo 24, Jesús comienza a hablar sobre las señales del fin del mundo, como la segunda venida de Jesús. Entre esos versículos, en el versículo 3 aparece el contenido central de este clase o versículo. Mari, grupo 3, Mari, Alvarado, ¿puede leer, por favor? Amén. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo será de estas cosas y qué señales habrá de su venida y del fin del siglo? Amén. Ya. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué sucederá en el fin del mundo, fin de siglos, es decir, en el tiempo de su regreso, segunda venida de Jesús. Desde el versículo 4, él comienza a responder hasta 51 de términos de Mateo 24. A medida que vayamos aprendiendo paso a paso, las parábolas registradas en Mateo 24 se irán abriendo para nosotros. Pero como todavía no estamos en este nivel, hoy aprenderemos una palabra como relacionadas con el alimento. Ya, vamos a ver 6 al 8. Grupo 3, Olinda Cruz, ¿puede leer, por favor, Olinda? Amén. En Mateo 24, 6 al 8. Dice la palabra así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Dice que nación se levantará contra nación y reino contra ley. Es decir, habrá guerra y también hambre y terremoto. Pero acerca de estas cosas, en el versículo 6 dice que no debemos temer porque estas cosas tienen que suceder. Y además que esto no es el fin. Y en el versículo 8 dice que todo esto es solo el comienzo de los dolores. Entonces, cuando llegue el tiempo de la segunda venida de Jesús, antes de que Jesús venga, habrá guerra, hambre, terremoto, como señales de su regreso. ¿Ya? Incluso hoy en día, si vemos las noticias, ¿no? Estados Unidos de Irán, estas como conflicto y ahora los como precios de petróleo, como aceite, ¿no? Petróleo está como descontrolado. ¿Sí? Y antes también hubo un gran problema por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es el hambre? Y siguiente también, ¿qué es el hambre? Significa que no hay comida y bebida para consumir. En África hay personas que mueren por no poder comer, tanto ahora como hace 100 años y también hace 500 años. Y antes seguramente había incluso más que ahora, ¿verdad? ¿Y qué hay de los como terremotos? En Perú también ocurren terremotos con frecuencias. También en Estados Unidos y Turquía y muchos otros países ocurren terremotos. Entonces, ¿significa eso que ya es el tiempo de la segunda venida? No, es el principio de los dolores. Principio de dolores. Principio de dolores, de parto, como se dice. Sí, así no es así. Como lo relacionados con la segunda venida de Jesús es algo que sucederá en el futuro. Entre historia, enseñanza y profecía. ¿A cuál pertenece? Profecía. 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 Pero ya, ¿con qué dice la Biblia? ¿Qué está escondida en la profecía? Parábolas. Entonces, el fin del siglo
¿De qué se habla aquí en Mateo 24, como 5 a 7? ¿Este realmente el fin de este como planeta? Aún no sabía. No, ¿verdad? Escondido en parábolas. Exacto, escondido en la palabra. Sí, exactamente, hemos aprendido sobre fin de siglos. Es el momento en que la profecía escrita se cumple y aparece su realidad. Así es, fin de siglos, tiempo del fin, ¿verdad? ¿Recuerdan todo? Amén. Ya, se refiere al momento en que las profecías escritas del Nuevo Testamento se cumplen y aparece su realidad, es decir, el tiempo de la segunda venida de Jesús. Entonces, estas guerras, hambres y terremotos de espíritus tampoco son cosas físicas como normalmente pensamos, sino que tienen un significado escondido en parábola. ¿Se entiende? Amén. Bueno, entonces, como aquí dice que estas cosas son comienzo y las señales que anuncian la segunda venida de Jesús. Al entender esto, podemos pensar que la segunda venida está cerca. Entonces, para saber esto, debemos aprender bien, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Se puede escuchar bien si uno falta a clase? No. ¿Se puede escuchar bien si uno llega tarde? No. Sería difícil, ¿verdad? Por eso, si no aprenderemos bien, no podremos discernir. Entonces, podríamos creer sin discernir que estos como terremoto y hambre son como literalmente físicos. Estos temas los iremos aprendiendo poco a poco. Hoy aprenderemos acerca del hambre. El hambre de la que se habla, aquí significa no tener alimento para comer. Entonces, primero debemos entender qué es este alimento y qué significa no tener alimento. Veamos más expresiones de Mateo 24 para confirmar qué tipo de alimento aparece en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Mateo 24, 45 al 47. Leo de la, grupo 2, leo de la. Por favor, lee. 24, del 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. En la profecía relacionadas con la segunda venida de Jesús aparece un alimento. ¿Qué tipo de alimento es? Palabra. La palabra. La palabra espiritual. Sí. Ya, aquí aparece ese alimento a tiempo, ¿verdad? Alimento a tiempo. Pero para entender este alimento como alimento del tiempo, primero debemos comprender qué significa este alimento. Y quién dice que le partirá este alimento a su debido tiempo. En este versículo dice que le partirá el siervo fiel y prudente. La razón por la que este siervo le parte es porque este siervo tiene un señor. Los siervos son personas que siguen las palabras y las órdenes de su señor. Entonces, vemos que el señor le encargó una tarea a este siervo fiel y prudente. ¿Qué traerá? ¿Qué como tarea le encargó? Había personas reunidas en la casa de este señor. Y le dijo a este siervo que le partiera alimento a esas personas según el tiempo. ¿Hasta aquí se entienden? Amén. Ya. Bueno, este también debe aparecer, debe cumplir el tiempo de la segunda venida de Jesús. A través de la palabra de hoy, este punto también vamos a entender el significado de esta palabra. Ya.
Ahora sí. Primero, bueno, ahora entonces debemos entender qué es este alimento. Para entender qué es el alimento, veremos juntos qué características físicas tiene el alimento. ¿Sí? ¿Qué tiene características? Sacia. Sacia el hambre. Hambre. Vacío. Física, espiritual y terrenal. Física. Sí, o sea, características físicas sobre alimento. Quita el hambre. Muy apetitoso, muy... Quitar el hambre. Ya. Es muy fácil, ya. Alimento espiritual. Primero, alimento físico. Si comer, vives. Si no comes, mueres, ¿verdad? Claro. Es muy fácil. Ya, esta es la característica físico básica, ¿sí? Y una característica como particular es que hay un tiempo en el que se puede comer y un tiempo en el que no se debe comer, ¿verdad? Por ejemplo, si compras carne hoy, pues, como puedes comerla de inmediato. Pero si la dejas una semana, como temperatura ambiente, ¿podrás volver a comer esta carne? No hace daño. No, Exacto, sí. No se puede comer porque ya se echó a perder. Y ya pasó el tiempo en el que podía consumirse. Se perdió el tiempo en que podía comerse, ¿verdad? Ya. Y tercero, aun siendo el mismo tipo de comida, hay cosas que se pueden comer y otras que no se deben comer. Ya. Por ejemplo, imaginen que el fin de semana subieran a una montaña, mientras hacía senderismo y vieron unos hongos como creciendo. Pero esos hongos no eran blancos, sino tenían colores como de arco iris. Piensan, sí, como esto, siento que me voy a volver más saludable. Entonces, ¿qué pasa si lo comen? Le cae Puede mal, hacer daño. le intoxique, alguna alergia. Ah, sí. Creo que probablemente será la última comida de su vida, ¿verdad? Ya. No es que no se puede comer, sí se puede comer, pero precisamente porque se puede comer, debemos discernir que no debemos comerlo. Entonces, ya. ¿Hasta aquí todo entiende características físicas sobre el alimento? Amén. Amén. Bueno, entonces confirmemos que este alimento de espiritual. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Cindy, grupo 1, Cindy, ¿puede leer por favor? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Hay cosas que consideramos como alimento. Está el maná y el pan, ¿sí? Seguramente muchos lo han escuchado antes. El maná es alimento para comer y el pan también es alimento. Pero aquí se dice que la razón por la que Dios les dio de comer este maná, este pan, es porque el ser humano no vive como solamente del alimento físico. Entonces, ¿con qué dice que puede vivir el hombre? ¿Con qué? Con la palabra. Amén. La palabra que sale de la boca. Exacto, ¿sí? Amén. Dice que el hombre puede vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Les está diciendo a las personas que no solo vivimos comiendo alimento con nuestra boca, sino también escuchando la palabra de Dios. Está comparando la palabra con alimento. Ya, entonces, una pregunta. ¿Qué estamos estudiando aquí ahora? Palabra de Dios. La palabra de Dios.
palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si solo escuchamos... Amén, espiritualmente. Bueno, entonces, si solo escuchamos esta palabra, ¿podemos vivir sin comer comida física? No. Necesitamos comer. No podemos, físico. Entonces, amén. La palabra de Dios está equivocada porque nosotros no podemos vivir, solamente escuchar la palabra. Por eso Dios está equivocada. No, ¿verdad? La razón... Es necesario el alimento físico. Exacto, es necesario el alimento físico. Bueno, la razón por la que dice esto es porque nosotros tenemos una persona física visible, el hombre exterior. Y también dijimos que tenemos otras cosas, ¿verdad? Dijimos que existe nuestro hombre interior, espíritu. ¿Sí? El hombre exterior visible puede vivir comiendo alimento físico, como el maná y el pan. Pero nuestro hombre interior puede vivir no con alimento físico, sino comiendo el alimento espiritual, que es la palabra de Dios al escucharla. Amén. 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 Bueno, Jeremías capítulo 15, versículo 16. López, Grupo 2 López, ¿puede leer, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Palabras de Dios. Amén, amén. Ya. Aquí Jeremías 15, 16. ¿Qué dice que hizo por la palabra del Señor? Dice que la comió, ¿verdad? Comió. Exacto, sí. Expreso que comió la palabra, como si la palabra fuera un alimento que se come. Hay muchas más expresiones, pero al ver primero estas dos, podemos entender que el alimento representa la palabra. Pero se dieron cuenta de que yo no escribí la palabra de Dios, sino solamente palabra. ¿Sí? ¿Qué significa tiene esto? ¿Cómo dijo? ¿Ya? En la pantalla, ¿sí? Alimento espiritual, Deuteronomio 8:3, alimento es palabra. Y Jeremías también, alimento es palabra, ¿sí? Yo no escribí la palabra de Dios, sino solamente palabra. ¿Por qué escribir solo palabra? Porque puede ser palabra buena o palabra mala. Puede ser de Dios o de Satanás. Amén, exacto. Exacto, sí. Significa que este alimento no solo es la palabra de Dios, sino que también existe el alimento de Satanás. La falsedad, la mentira que Satanás da. Vamos a ver juntos sobre dos tipos de alimento. Isaías 55, 1 al 3. Marisa, grupo 2, Marisa Chávez. Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén, gracias. Ya, dice que vengan y compren para comer, sin dinero, sin precio, y que compren vino y leche. Aquí Dios está hablando a ustedes y las personas, ¿sí? Dice que todos los como sedientos vengan a las aguas y como compren gratuitamente vino y leche. En otras palabras, está diciendo que vengan y consumen agua, vino y leche. En el versículo 2 dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Esto significa que estas personas están comiendo algo o que no están comiendo nada.
están comiendo nada. Están comiendo algo falso. Están comiendo No están Nada. comiendo. Maestro. No están comiendo la palabra, sino están comiendo en forma física, pero no lo espiritual, no se están alimentando. Están alimentando de la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, ya, significa que sí estaban comiendo. Y lo que estaban comiendo era lo siguiente, estaban comiendo algo que no era alimento. ¿Sí? Por eso Dios les dice que vengan a Él y coman esto, ¿verdad? Dios les dice, lo que ustedes están comiendo ahora no es alimento, así que no comen eso, sino que deben comer. Les dice que vengan y comen el agua, el vino, y la leche y el nada. Al verlo, parece simplemente una historia sobre comida, pero luego dice, ¿por qué trabajan por lo que nos sacia? Y después se dice, escúchenme atentamente, ¿verdad? Debe escuchar inclinado vuestro oído. ¿Sí? Este significa, escuchen mis palabras, como síganme. Entonces ya no parece una historia sobre comida, ¿sí? Ya. Por eso así comerán del bien y su alma se deleitará con grosura. ¿Sí? Entonces no está hablando de como sentirse feliz por comer algo como grasosos como carne de cerdo. En el versículo 3 dice, incliné su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, ¿verdad? Ya. Al final, la palabra de Dios está siendo como comparada con alimento. Y si escuchamos esta palabra, nuestra alma puede vivir. ¿Qué significa tenía que el alma viva? Habíamos explicado lo que significa que el alma viva y que el alma muere. ¿De acuerdo? Hay salvación, resurrección. ¿Qué significa alma viva, alma muere? Vive con la palabra de Dios. Y muere con la palabra falsa. Ya. Bueno, otra vez voy a explicar, ¿sí? Que el alma viva significa que su pertenencia pasa a ser de Dios. Y que el alma muere significa que su pertenencia pasa a ser de Satanás. ¿Lo recuerdan? Amén. Y cuando expliqué sobre Adán, yo expliqué esta parte, ¿sí? Adán comió como un fruto del árbol ciencia del bien y del mal. Por este comió, como él murió, su alma, pecado. ¿Verdad? Sí, murió. Por eso cambió su pertenencia a Satanás. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, el alma, el espíritu puede llegar a pertenecer a Dios. Entonces, esto significa que antes de comer esto, ¿a quién pertenecía? A Dios. Adiós. Satanás. Antes de comer, ¿sí? Antes de comer, pertenecía a Satanás. Ajá. Pero al comer esto, ¿entiendes? Al comer esto, al comer esto pasan a pertenecer a Dios. Entonces, el agua, el vino, la leche, de los que se hablan aquí, no solo literalmente físico, sino que representan de la palabra de quien debemos ir a escuchar. Representan la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, aquí hay una razón por la cual se compara con agua, vino y leche. Cada parábola escrita tiene su verdadero significado. Y a medida que avancen las clases, podrá entenderlas uno por uno. Dentro de un mes podrá entender todo esto. Entonces, para entender todo esto, deberán asistir bien durante un mes, sin falta, ¿verdad? Amén. ¿Solo un mes? Amén. ¿Solo un mes? Siempre. A ver, sí. A falta, sí, siempre, por favor. A ver. Ya. Tal vez una vez como faltaron por una situación realmente inevitable. Y justo ese día podrá ser el día en que se enseñar sobre el vino o sobre el agua.
¿Qué debemos hacer para que eso no suceda, verdad? Debemos orar. Sí, debemos orar. ¿Sí? Para no encontrar este diablo. Ya, debemos orar todos los días y para poder escuchar bien la palabra de Dios sin falta. La razón es que no solo Dios obra, sino que Satanás también obra para obstaculizar la obra de Dios. Puede que casualmente, como su jefe en trabajo, su jefe los haga trabajar hasta tarde, o que casualmente ocurra un accidente en el camino y haya tráfico, o que casualmente surja un problema familiar. Pero desde el momento en que comenzamos a aprender la palabra, debemos pensar que eso puede no ser una simple casualidad, sino una interferencia de Satanás disfrazada de casualidad. Por eso debemos orar a Dios para que nos proteja en esas situaciones. ¿Y termina todo solo con orar a Dios? No. ¿Qué debemos hacer? No, Extender su palabra. servir a Dios. Servir a Dios. ¿Ven? Ya. Amén. Ya. Y también nosotros mismos tenemos que esforzar, debemos organizar bien nuestro horario. Por ejemplo, debemos esforzarnos por preparar nuestro entorno para escuchar la palabra, para que Dios pueda ayudarnos. Si uno sale de trabajo a las 10 de la noche y le pide a Dios un ambiente para escuchar la palabra, incluso para Dios sería difícil, ¿no? Debemos esforzarnos por salir temprano del trabajo y también hablar con su jefe. Así Dios podrá ayudarnos, incluso moviendo el corazón de ese jefe. No es algo que suceda solo porque uno se quede sin hacer nada. Por eso, en el versículo 3 dice que debemos escuchar atentamente la palabra de Dios. Y entonces nuestro alma vivirá. Solo vienen a escuchar por un oído y lo dejan salir por el otro. ¿Eso es escuchar atentamente? No. ¿Verdad? No. Y si con un oído escucha la clase y el otro está escuchando a otra persona, ¿eso es escuchar atentamente? No. ¿Verdad? Claro que no. Por lo menos cuando escuchen la palabra, les pido sinceramente que hagan el esfuerzo de escuchar atentamente la palabra de Dios y participen siempre con un corazón preparado para sembrar la palabra en buena tierra. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, la palabra fue comparada con alimento, y si la palabra es el alimento espiritual que debemos comer, entonces la palabra de Dios es el alimento que debemos consumir. También en Génesis existía este tipo de alimento. Génesis capítulo 3, versículo 2. Jubita, grupo 2, Jubita, ¿puede leer por favor? Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Amén. Ya, dice que si se come el del árbol de la vida, se obtiene la vida eterna. Entonces, al contrario, si existe el alimento de Dios, ¿y de qué más existe el alimento? Del árbol. De Satanás. Ya, de Satanás. Primero vamos a ver Apocalipsis 18, versículo 3. Grupo 4, ¿dónde está grupo 4? Jair, grupo 4, Jair, ¿puede leer por favor? Apocalipsis 18 al 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ya, aquí también aparece vino, pero ¿qué tipo de vino aparece? Vino del furor De la de su fornicación. Sí. El furor de la fornicación.
¿Ya parece un buen vino? No, definitivamente no. Exacto, Adulterado. sí. Ajá. El vino del furor de su fornicación es el vino que da Satanás. Y dice que por causa de este vino cayeron todas las naciones. ¿Realmente un vino física puede causar algo así? Sí. No. ¿Sí? Física sí. No. ¿Física como alcoholismo? Sí, física sí. Sí. Ajá, bueno. Ya, sí, realmente alguien puede, como está hablando de que el alcoholismo mundial destruye los sistemas de las naciones, ¿sí? Pero no es así. Si el alimento representa la palabra, entonces, ¿qué es este alimento? Es la falsedad de Satanás. Las naciones cayeron por la falsedad de Satanás y fueron engañadas y seducidas. Sobre el Apocalipsis, aprenderá después de casi 6 meses. Falta mucho, pero pueden entender bíblicamente más profundamente. Más. A ver, ya, bueno, y ahora lo siguiente. Ya, si existe el árbol de la vida, ¿qué otro árbol existe? De la muerte. La muerte. La muerte. El bien y del mal. El bien y del mal. Ajá, bien y del mal, ¿sí? Pero este versículo, como es un versículo bíblico que hemos revisado muchas veces, por eso no lo leamos aparte. Pero según Génesis capítulo 2, 16 al 17, aparece el fruto del árbol de bien y del mal. Si comer este fruto, morirá. ¿Sí? Entonces, el alimento de que se habla, aquí se refiere al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, aquí también podemos entender una vez más que este fruto no se refiere al alimento físico, sino a algo espiritual, ¿verdad? Amén. Amén. Si se come este fruto, ¿qué morirá? ¿Nuestro cuerpo? No, cuerpo sí. Amén. Nuestra alma es la que muere. ¿Qué significa que el alma muere? Pertenece a Satanás. Pecado. Exacto. Satanás. Significa que esa alma pasa a pertenecer a Satanás. Entonces, ¿qué es el fruto del bien y del mal? Es la falsedad de Satanás. ¿Sí entienden? Amén. Amén. Bueno, por eso, muy bien. Así hemos confirmado a través de la Biblia que aunque se llama alimento, hay alimentos que se pueden comer y otros que no se deben comer. Es como un hongo venenoso encontrado en la montaña. Es una falsedad y mentira que hace morir cuando se consume. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros que escuchamos esta palabra? Tenemos que orar en constante. Investigar. Guardarla en nuestra mente y corazón. ¿Todo guarda? La palabra. Amén. Sí, exactamente, debemos discernir siempre, ¿verdad? Amén. No solo recibir 100%, debemos discernir siempre. Bueno, por primera parte hemos visto sobre significado de alimento y dos tipos de alimento de Dios y alimento de Satanás. Después de un breve descanso, la segunda clase veremos juntos acerca del alimento que existe en cada época. ¿Ven? Bueno, vamos a descansar de 5 minutos. Amén. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se
pasa, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso del cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia, moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso del cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia, moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso del cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. Ya, vuelven. Regresen todo. Vamos a iniciar esta parte. Hola. Ya estamos. Bendición. ¿Qué tal? Primera parte difícil. ¿Algo difícil? No. Está entendible. No. Interesante. Interesante. A ver, ya, bueno. Segunda parte puede ser un poco difícil, pero ya puede entender. Pero, ya, bueno, vamos a iniciar segunda parte con gritar nuestro lema.
Ya, por favor, encender sus cámara y micrófono. ¿Ya listo? Amén. Bien, bueno. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo haremos? ¡Ánimo! Muy bien. Ya, vamos a iniciar la segunda parte con mucho esfuerzo. Ya, por favor, todos, abren sus ojos. No, apaga el micrófono. Bueno, ya continuando con la segunda clase, segunda parte, vamos a ver sobre el alimento de cada época. Y para entender bien, voy a traje una historia de la época de Moisés. Hablando brevemente sobre Moisés, el pueblo de Israel estaba viviendo como esclavo en un país llamado Egipto. En este tiempo, Dios escogió a Moisés y lo envió. Moisés recibió la voluntad de Dios, fue a Egipto. ¿Y qué creen que hizo? Transmitió la voluntad de Dios, es decir, la palabra de Dios, y reunió al pueblo, ¿sí? Y sacándolos de Egipto, los llevó hacia la tierra prometida por Dios llamada Canaán. Desde la perspectiva de Israel, seguramente estaban felices porque Moisés los sacó de la esclavitud. Era bueno, porque ya no tenían que trabajar más. Pero desde el momento en que salieron de Egipto comenzaron los problemas para ellos. Cuando vivían como esclavos, al menos tenían como comida y un lugar donde dormir. Pero para llegar a la tierra llamada Canaán, tenían que pasar por el desierto. Allí no había un lugar adecuado para descansar ni tampoco comida. ¿Sí? El desierto es caliente durante el día y frío durante la noche, ¿verdad? Entonces, ¿creen que sería agradable vivir en un lugar así? No. No, ¿verdad? Ellos vagaron allí durante 40 años y allí se quejaron mucho tanto de Moisés como de Dios. ¿Por qué nos sacaron para hacernos sufrir así? Si íbamos a vivir de esta manera, era mejor y más cómodo cuando éramos esclavos. Se quejaban diciendo, cuando éramos esclavos al menos comíamos bien. Extrañamos la como carne que comíamos, entonces queremos comer carne. Por eso entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les envió carne. Claro que no cayó de repente del cielo un pollo a la brasa, como ellos se quejaban como demasiado. No había peruanos en esa época. Ellos no peruanos, ¿sí? Dios les envió como codornices y diciendo que no comerían carne solo 1 o 2 días, sino durante un mes entero hasta el punto de no querer ni olerla. Y también comieron algo llamado maná. Por la mañana se formaba rocío y sobre las hojas de las plantas y sobre el rocío aparecían pequeños como bolitas como redondas. Ellos las como preparaban y las comían y dicen que tenía un sabor parecido a una galleta como mezclada con miel. En resumen, en la época de